reúne toda la familia. Un trozo de pastel es mi merienda preferida. Hola a todos mis amigos hispanohablantes aquí en YouTube, mi canal. Gracias a todos por siempre ayudarme con español. Quería hacer un video todas las semanas para mostrar mi progreso en español, pero no tengo mucho tiempo, así que no tengo muchos videos, pero tengo algunos videos para mi progreso y quiero mostrar ahora. Me gusta aprender los idiomas y now aprender español para Duolingo y Lingoda. As you can see, I am clearly not good in Spanish. I have just started learning. I would say today is week 2 of my Spanish progress. Last week was my first lesson on Lingoda. ¿En qué ciudad de Sudáfrica vivías antes? ¿Vivías antes? ¿Qué significa? Vivir, to live, What is antes? before. Before. And I want to use this video to track my progress over the next 3 months to see how fast I can improve my Spanish. Hola, estoy aquí hoy por mi lección español de Lingoda. Número 2. Número 2, me gusta las lecciones de Lingoda. So I've been a little shy to speak because I'm worried that my pronunciation is incorrect and thus people won't understand me. So I've been doing a lot of listening practice, listening to a lot of Spanish songs and keeping the audio on Duolingo so that I can constantly hear Spanish. So in my lessons, if I don't understand something, instead of saying sorry in English, I'm going to try today to say perdón or lo siento, no comprendo. Wow. So let me try and use a little bit more Spanish when speaking to my teachers today. Muy bien. En el fin de semana duermo mucho y no tomo el desayuno. Es una semana muy difícil. Difícil has an accent in the second I. Se viste y va a la cocina. Es difícil de trabajar en el Japón porque no tengo muchas working experience. Mucha experiencia laboral. Hola, hoy es día 29 de estudio español. Hoy estoy un poco enferma. Yo hago un video de Instagram para decir estoy malo, estoy mala, pero mis amigos me dicen no es malo, es enferma. Ahora un poco enferma. Lo siento. I haven't updated for a while, so a lot has happened with my Spanish. Slight improvements. My mom told me a Spanish joke today. Let me find it. It's really funny. Okay, la broma es ¿cuál es la fruta que así se ríe? What is the fruit that lasts the most? The answer is la naranja, ha, ha, ha. It's so bad. Gracias a mi mami por esta broma. Very bad. It is also going very well with my Duolingo. I have been trying to keep up with the gold. I am in the Sapphire League, number 1. So this will reset in 9 hours and 37 minutes and hopefully I will move to the Ruby League. I don't know what happens then. I've also written a blog post about how I've been learning Spanish for 1 month. So if you're interested, I will put the blog link there so you can have a look at that. Ahora creo que
estudio español hace 4 o 7 meses, sí, pero no estudio todos los días. El tiempo que estudio con una escuela de lenguas, idiomas en internet, cuando estudio de Lingona, escucho español todos los días y escribo y hablo mucho español. ¿Tienes familia en Sudáfrica? Sí, solo mis abuelos y mis primos. ¿Tienes muchos primos? No, solo tengo 4 primos. Pero ahora no hago las clases en internet y por supuesto mi español no es muy bueno, no es muy bien. Yo quiero hablar sobre cómo estudio español. Es muy difícil para mí. Alors, that was French. I need to stop. Vale, estudio español. En primero, escucho la música de España y México y otros países hispanohablantes. Me gusta mucho la música español. Primero, uso muchas aplicaciones de mi móvil por estudio español. Vale, mis aplicaciones. En primera vez tenemos Duolingo. Eso es mi Duolingo Tree en español. Tengo 126 crowns, but let's remember that Duolingo is not an indicator of your fluency, perhaps just your vocab and your comprehension. Y luego tenemos Forge, eso es Forge. Tengo Beginner y Intermediate. Es una nueva aplicación por estudio español. Y también, por supuesto, HelloTalk. Me gusta mucho hablar con hispanohablantes sur Instagram y HelloTalk. Tengo un amigo de México y nosotros no hablamos todos los días, pero cuando hablamos juntos es un buen método por practicar. Vosotros you know that me encanta HelloTalk. Aquí es una chat. What is the word with? I'm just forgetting the most basic words. The French is popping in my head now. Yo y mi amigo nuevo de México escribo. We write to each other sometimes in Spanish. Y también veo muchos programas en español de Netflix como Elite, Season 1 y 2. Y las películas de España y México. En Singapur tengo una Film Festival de México. La película es Sueño en otro idioma. Es una película mexicana muy fantástico. Yo voy al cine solo porque no tengo muchas amigas o amigos que quieren aprender español también. La película es aquí, Sueño en otro idioma. A linguist comes to a village in the jungle to study Sicril, a language that is about to become extinct. So it's not a true story, unfortunately, but I thought it was true. But I cried so much. It was really a touching story. Es muy difícil. Yo creo la mejor difícil de aprender español es la conjugación de los verbos, las verbas, no sé. Prepositions in English, prepositions like el, a, al, no es fácil para mí. So I think I'm really progressing
at a decent pace, because what I do on Duolingo often helps my Lingota lessons, because there will be vocab that I learned in Duolingo that appears in my lesson, and then I don't need to ask the teacher what that means. And vice versa, if I get a question on Duolingo, I've already learned a vocab word in my lesson. So it's really good to have these two main sources of new vocabulary and grammar. How many lessons have I had yet? 9 lessons so far. So it really is a lot of notes. When I have more daylight tomorrow morning, I will take you through my notebook. Y tengo que concentrarme en otros idiomas, así que no tengo mucho tiempo por practicar español, pero todos los ¿cómo se dice? Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, viernes, no, es jueves, todos los jueves tenemos Mundolingo en Singapur. Es un lugar por practicar los idiomas con poliglotas o gente que gustan los idiomas. Y a Mundolingo hay mucha gente de español, hay mucha gente de España y México, y practicar juntos, ¿sí? Y eso es todo por ahora. Y gracias a todos por mirar, y hasta luego, hasta la próxima video. Adiós. How do you say, like, crackers? Like rice crackers? Oh my god, you like rice crackers? That's what I'm eating in my nightmares. Like, Oh no, lo siento. alright,